Saludos, continuamos con Ezequiel capítulo 7. En este capítulo veremos cómo el castigo de Dios sobre la ciudad de Jerusalén ya era inminente. Ya se venía el castigo sobre la ciudad de Jerusalén y Ezequiel lo estaba anunciando de parte de Dios. Usted, si lee el capítulo 7, podrá notar que se utiliza muchas veces la palabra ya viene. En este caso ya viene el castigo sobre la ciudad de Jerusalén. Este ya viene quiere decir que el castigo de Dios era inminente. Pero lo que voy a hacer hincapié hoy en este día, lo que vamos a hablar hoy es del versículo 22, el cual en este momento te estoy mostrando. Porque he encontrado cosas muy importantes para aplicarlas a nuestras vidas en este versículo. Acá está, te lo marco para que vos lo veas. Ezequiel capítulo 7, versículo 22. Dice así: y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Hay una de las cosas que confiaban los judíos era en las bendiciones que Dios le había prometido a ellos. Para el judío, que el Dios muestre su rostro significaba que Dios les sonreía. Esto quería decir que Dios estaba con ellos. Es como cuando una persona, al verle vos el rostro, esta persona te sonríe y a partir de aquel momento vos te das cuenta que tenés el favor, la amistad, el compañerismo o el amor de esa persona. Así pasa con Dios también y pasaba con Dios en la época de Judá y de Israel. Ellos creían que el rostro de Dios les era propicio a ellos y que Dios siempre les sonreía o les sonreiría en sus bendiciones. Pero esto estaba por terminar. A partir de aquel momento veríamos cómo la ciudad de Jerusalén, según la profecía de Ezequiel capítulo 7, sería destruida. Y allí estaba el rey Ezequías, el cual gobernaba esta ciudad, el cual también había jurado, haciendo un pacto con Nabucodonosor, serle fiel, pero violó también el pacto de hombres, porque Ezequías no solamente violó el pacto de Dios, de la ley de Moisés, sino que también violó el pacto con Nabucodonosor. Y esto es feo de que haya cristianos que también ni siquiera cumplan las leyes humanas, y que haya cristianos que no tengan ni siquiera ética ni moral. Entonces podemos decir que hay cristianos que prácticamente hacen cosas peores de las que hacen aquellos que no conocen a Jesucristo. Y estas cosas no tienen que suceder en nuestras vidas. Y más adelante dice: será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. El lugar secreto era el templo de Jerusalén, el lugar donde Dios se manifestaba con su presencia. Allí, en ese lugar secreto, habrían de venir los invasores babilonios y habrían de destruir el templo. Y en esto me quiero detener un poquito. Todo cristiano tiene que entender esto. Cuando el cristiano va a la iglesia, debe cambiar no solamente su cuerpo físico de estar en un lugar y pasar a otro, como de estar en su casa y pasar a la iglesia, sino que también debe cambiar su corazón. Si el cristiano va a la iglesia, debe cambiar su corazón, porque puede estar en la iglesia físicamente, allí estar en cuerpo y alma, pero si su espíritu no está abierto a Dios, de nada le sirve. Por lo tanto, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, en alabanza al Señor, cada vez que vamos a una congregación, a una iglesia, porque a Dios hay que darle todo. No nos va a servir de nada si nosotros vamos a la iglesia y allí en la iglesia estamos con la mente en nuestras tareas diarias. Allí en la iglesia, en medio del culto, estamos sentados o alabando a Dios o aplaudiendo o palmeando nuestras manos, y sin embargo estamos con la mente en otra cosa. De eso no nos sirve. Hay que estar con cuerpo, alma y espíritu en la presencia del Señor.
Acá los judíos, Judá e Israel, pensaban que por estar ellos o por entrar ellos al templo de Dios, ya estaban seguros. Los cristianos jamás deben pensar esto, que por el hecho de ir a la reunión un día domingo y estar con su cuerpo allí, pero no con su mente y no con su espíritu, van a estar seguros. Así pensaban también los judíos de la época de Ezequiel. Pensaban porque el templo estaba en aquel lugar y ahí estaba Dios y ellos entraban al templo, pensaban que estaban seguros. Lo que no tenían seguros estos judíos era su corazón. Su corazón no estaba asegurado para con Dios. Así que cada vez que vayamos a la iglesia nosotros, lo que tenemos que hacer es entregarle a Dios nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y no solamente nuestro cuerpo. No tenemos que ir simplemente de cuerpo y sentarnos en aquel lugar y, como le dije hace un momento, estar con la mente en otra cosa. Así pasaba también en la época de Ezequiel. Pensaban que por tener el templo en aquel lugar estaban seguros. Pero se acercaba el castigo de Dios y los invasores profanarían el lugar santísimo y se llevarían todos los utensilios de oro, el arca, las lámparas de oro, las mesas, todo lo que era de Dios se lo llevarían. Así que, hermano querido, procuremos no cometer los mismos errores que cometieron Judá e Israel en la época de Ezequiel. Esto nos valga a nosotros para meditar y para entender que a Dios hay que entregarle nuestro cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos que entender también que cuando vayamos a la iglesia, a la congregación, tenemos que ir con nuestra mente y nuestro corazón, nuestro espíritu dispuesto a entregárselo al Señor. No vayamos de cuerpo solamente, sino también con todo nuestro ser. Que Dios te bendiga, hermano, y ya veremos también Ezequiel capítulo 8 en el próximo video. Saludos.